Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente aquí de Nuevo Norte. Estamos en otra transmisión de Razón Popular, aquí en esta plataforma, en este espacio de formación política. Y como siempre, en esta ocasión me acompaña Gabriela. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando, a los que nos van a escuchar en retransmisión. También te envío un saludo. Efectivamente, pues hoy vamos a hablar de un tema interesante, pero también complicado para la izquierda de América Latina y para la izquierda boliviana en particular, ¿no? Pero creo que nos va a dejar muchas lecciones para el proceso que estamos viviendo aquí en México y fijarnos muy bien aquello que debemos y que no debemos hacer respecto a los gobiernos progresistas en América Latina. Efectivamente, vamos a hablar del caso boliviano, de las elecciones de este año en, digamos, presidenciales, que dieron como resultado la derrota del MAS y del régimen progresista que podríamos decir se extendió prácticamente durante 20 años y que como señalas, va además de apuntar una serie de cuestiones necesarias para entender el propio proceso político boliviano, lógicamente también nos sirve para sacar lecciones para el caso mexicano, ¿no? Porque finalmente lo que pasa en Bolivia también repercute de alguna manera en el espectro latinoamericano del progresismo, ¿no? Casi siempre hay paralelismos históricos, paralelismos políticos, sociales con respecto a lo que pasa en los gobiernos progresistas y a partir de que analicemos brevemente lo que pasó en Bolivia, vamos a entender también que hay muchas similitudes con el caso mexicano, tanto en los aciertos como en los errores que en México todavía se está a tiempo de corregir, ¿no? Pero bueno, en primera instancia podemos apuntar que la cuestión de Bolivia, de la derrota que se dio este pasado mes, no se entiende sin atender las cuestiones de la coyuntura del 2019, ¿no? Cuando fue pues todo este proceso, del, así que el golpe de Estado blando que sufrió Evo Morales, que le obligó a salir exiliado de Bolivia y que precisamente fue recibido en México, ¿no? Aquí precisamente, pues hemos hablado en otras ocasiones de ese proceso que significó el, pues, la salida de Evo de Bolivia y la recepción en México. Pero bueno, podemos apuntar en primera instancia que también ese proceso de golpe de Estado, más allá de lo que sabemos que es lo que significa la derecha, el golpismo, digamos, la reacción constante contra el progresismo latinoamericano, pues también viene de una cuestión de una nueva candidatura que quería Evo Morales para ser presidente de Bolivia, cuando ya las condiciones no estaban siendo las mejores, ¿no? Para que él fuera el candidato y pues su candidatura salió un tanto cuestionada, ¿no? A las elecciones generales y pues de ahí digamos, se fue dando como tal el cuestionamiento que siempre está aprovechando las derechas de los diferentes países latinoamericanos para querer, pues generar un golpe, pero digamos que Evo había, digamos, había alzado con la victoria, pero finalmente, pues en ese contexto de, de, de crisis política que se venía, pues la derecha aprovechó, ¿no? Digamos, las fuerzas militares y policíacas, básicamente de facto dijeron a Evo que ya no era presidente y que hay que mencionarlo, que eso casi no pasa, de que después de que ponen a un gobierno progresista, dejen al presidente o el caudillo vivo, ¿no? En este caso sí, Evo pudo escapar y eso también va a explicar el por qué todavía ha sido un actor muy importante después de eso en el contexto del sistema político boliviano. Ahorita no nos vamos a adentrar tanto al pasado de cuando surgió Evo como
bueno, en su primer inicio como presidente de Bolivia, el MAS, que todo eso implicaría un problema mucho más amplio si no estamos hablando desde el 2019 para acá. Bueno, entonces Evo se exila de Bolivia, llega a México, eh, pero rápido el gobierno, digamos, usurpador de, bueno, que en ese momento estaba encabezado por Yanine Áñez, eh, rápido tuvo que lanzar otra vez a elecciones, ¿no? En el 2020, y Evo Morales ya no pudo ser candidato, pero él, digamos, su gente, su equipo político y en general el MAS apoyó la candidatura de Luis Arce para que fuera el candidato de la izquierda en Bolivia. Como sabemos, Arce ganó las elecciones generales en Bolivia en el 2020 y fue un triunfo contundente con 55.11% frente a Carlos Mesa, que logró solamente el 28.83% en Bolivia. Eh, digamos que hasta ahí, en el contexto político boliviano e incluso en los diferentes países de América Latina se hablaba de cómo la izquierda boliviana se había repuesto de un golpe de Estado, ¿no? Eso era un hito, era una cuestión histórica que difícilmente se había hecho en otros países y que de un momento a otro se pudo pasar de estar en la lona a volver a ganar las elecciones. Todo estaba bien hasta ahí, pero comienza un fenómeno lamentable que podemos entender muy dado a las izquierdas de América Latina, pero del mundo, que fue una creciente división política entre Evo Morales y Luis Arce, ¿no? Eh, que poco a poco, digamos, con las diferentes perspectivas, ¿no? Luis Arce, un personaje, un economista, más un funcionario político, un funcionario público que manejaba las finanzas de Evo, de hecho era el ministro de Economía en el gobierno de Evo antes del golpe, y pues Evo digamos, lo apoyó, bueno, era es el perfil de Luis Arce, que podremos mencionar, Gabriela, que ese perfil es muy dado en América Latina, ¿no? Eh, curiosamente, otros proyectos presidenciales o de partidos políticos de izquierda que han apoyado proyectos presidenciales han optado, ¿no? Por tener este perfil como el de Luis Arce, como el de Alberto Fernández, como el de Haddad en Brasil, etcétera. No siempre son los más adecuados, no tienen el carisma, pero suelen ser los que finalmente tienen ahí el apoyo, ¿no? Del status quo y como que es el candidato que en su momento tratan de apoyar para que pueda tener una candidatura de centro izquierda y demás. Bueno, Evo pues siguió siendo Evo, como sabemos, un líder carismático que tiene mucho arraigo entre las masas, entre la comunidad indígena de Bolivia. Eh, pero pues empezaron la división al momento de que Evo quiso volver en 2023 anunció que quería volver a ser candidato presidencial. Luis Arce no estuvo de acuerdo, empezó también él a buscar, digamos, que su grupo político se mantuviera en el poder y pues así, todo esto culminó en que en las elecciones pasadas presidenciales de Bolivia generales, pues Evo no fue como candidato, Luis Arce tampoco por la poca popularidad que tenía ante el electorado boliviano y terminaron yendo dos candidaturas con baja expectativa, ¿no? Como fueron las de Eduardo del Castillo, que fue el candidato apoyado por Luis Arce, ahorita vamos a ver las cifras, y luego después la de, digamos, Andrónico Rodríguez, que fue un candidato de la izquierda independiente que se decía que podría ser un nuevo perfil como el de Evo, pero que no fue apoyado ni por Evo ni por Arce, pues que sacó un poquito más. Evo llamó al voto nulo, lo que finalmente conllevó a que el MAS, después de 20 años, no pasara a la segunda vuelta en el balotaje, y desde este momento, aunque ya no falta la segunda vuelta, desde este momento el MAS ya es una fuerza derrotada electoralmente en estas elecciones generales para elegir al presidente de Bolivia.
Entonces, bueno, así de primera instancia, así a grandes rasgos, estamos apuntando lo del caso boliviano, pero no sé si quieres comentar algo al respecto, Gabriela, para ver cómo se fue dando este proceso político. Sí, profundizar en varias cosas que, bueno, que tocaste, pero también me gustaría, digamos, ahondar en esos temas, ¿no? Lo primero es que, bueno, ¿por qué hablar de Bolivia, no? Porque Bolivia representa para las izquierdas un caso excepcional, lo mismo que Evo Morales, ¿no? O sea, cuando él triunfa en 2006, recordemos que es esta ola que acompaña a esta ola progresista, donde hay varios gobiernos en Sudamérica de corte izquierdista, vamos a decir, ¿no? Entonces, está Hugo Chávez, está Evo Morales, está Lula, ¿no? Evo llega en 2006 y emociona a todos porque de todos ese grupo, esa ola progresista que llega después del 2000 a América Latina, a las jefaturas de Estado en América Latina, nos parecía que dos de los procesos que habían logrado profundizar en las reformas sociales había sido el gobierno de Venezuela con Hugo Chávez eh, y el gobierno de Bolivia con Evo Morales, ¿no? ¿Por qué? Porque Evo Morales gobierna un país o llega a gobernar un país donde por primera vez hay un indígena, ¿no? Que es en la presidencia la cabeza del Ejecutivo, en un país donde 60% de la población es indígena, ¿no? Y por eso emociona también, porque por primera vez ese grupo, a pesar de ser mayoritario, nunca había tenido una representación a ese nivel, ¿no? Había incluso presidentes en Bolivia que ni siquiera sabían hablar bien, pero el español, ¿no? Porque habían vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces, profundiza eso, logra hacer varios cambios, ¿no? O sea, incorporar a toda esa masa de gente indígena a los derechos en Bolivia, ¿no? Incluso se forma como Estado plurinacional, que hay varias identidades, porque hay muchos grupos étnicos en Bolivia, ¿no? Entonces, eso emociona mucho. Ya después, como dije, sería cuestión de otro programa ver a todo lo que se enfrenta Evo en durante esos gobiernos del MAS, ¿no? Y además en una cosa que no se mencionaba, no sé, que vuelven a retomar la palabra socialismo. Muchos dicen, no, el socialismo del siglo XXI, lo empieza a retomar Hugo Chávez, etcétera, incluso su movimiento, por eso se llama, ¿no? Movimiento al socialismo. Y también algunos nos emocionaba el hecho de que el vicepresidente era alguien como Álvaro García Linera, alguien que era un intelectual, que era marxista, que sabía del tema y que digamos que tenía teoría suficiente para llevar a cabo acciones profundas, ¿no? Con las limitaciones propias de un sistema, pues aún así capitalista, ¿no? Pero me parece a mí que el punto de quiebre de todo eso que nos emocionó es el momento, y esa es una lección para las izquierdas, también me parece que la de Venezuela es ese caso, donde Evo Morales lleva 3 gobiernos seguidos. Todos los gobiernos tuvieron una amplísima mayoría, la gente lo votaba indiscutiblemente, en muchos casos no hubo necesidad de ir a lo que tú decías del balotaje, ir a la segunda vuelta, porque Evo ganaba con más del 50%, o sea, eran triunfos arrasadores en Bolivia, tanto en el Ejecutivo como en las cámaras. Pero me parece, hay un punto donde se presenta la posibilidad de otra reelección y eso se somete a referéndum. Y la gente en ese referéndum, creo que allá por 2016, dice que ya no quiere otra reelección, o sea que está contenta con lo que hizo Evo Morales, avanzó muchísimo, sacaron también a millones de personas de la pobreza, otra vez los miles de derechos que se consiguen, bueno, no miles, ¿no? Pero sí cientos de derechos conseguidos, cosas que hasta antes la gente no había podido tener. Pero creo que si en un referéndum a ti te dicen, ¿no? Que ya con 3 elecciones o 3 mandatos que has tenido está bien, creo que ese es, digamos que
la voz del pueblo que está hablando, ¿no? Y a pesar de ello, Evo se somete a una cuarta elección. Y es lógico que una parte de la izquierda y una parte de los votantes ya pues desilusionados, ¿no? Y creo que eso lo aprovecha perfectamente la derecha. Y a pesar de que en este cuarto, en esta, lo que sería un cuarto mandato, Evo gana las elecciones, digamos que todos los medios de comunicación y la derecha están en contra o operan en contra para decir, es un fraude o la gente no quería ya otro mandato de Evo Morales, hubo fraude y entonces se intenta hacer lo que siempre hace la derecha, ¿no? O sea, dar un golpe de Estado. Y recordemos que en una intervención ahí sí importantísima de lo que fue el gobierno mexicano, ¿no? En un momento muy difícil para América Latina, el presidente López Obrador decide enviar un equipo de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatar a Evo Morales. Y entonces lo que tú señalabas, ¿no? Tú decías, no, es que la primera vez se rescató a Evo de un golpe de Estado, al líder histórico, al líder carismático, y entonces con eso se salva la izquierda en América Latina. Y es verdad, ¿no? O sea, en Bolivia. Y es verdad, ¿no? O sea, con la colaboración de varios países y fundamentalmente de México, se salva la vida, eso, ¿no? A Evo Morales. Y eso permite reconstituir en un momento desde acá y luego ya cuando se tranquilizan un poco las cosas en Bolivia, reconstituir al MAS y postular, entienden en ese momento lo que yo esperaba, ¿no? Evo, ese llamado de la gente, esa voz de la gente que habló y que dice, bueno, vamos a poner otro candidato del perfil de izquierda y entonces es cuando sale la candidatura de Luis, dice Lucho Arce, ¿no? Porque había sido secretario de Economía con Evo Morales, y entonces, bueno, es parte del gobierno, gobernó con nosotros durante los 3 mandatos, y es alguien que la gente conoce, y gana, ¿no? Después viene una cosa muy complicada, que es, y que le pasa a todos los gobiernos de América Latina, que cuando viene esta ola progresista les toca una época de mucha bonanza económica en la región. ¿Por qué? Porque el precio de las materias primas es altísimo, el precio del petróleo, por ejemplo, va a ser fundamental para Venezuela, ¿no? Pero creo que ahí viene cuando es el error, ¿no? O sea, comienza a haber problemas económicos. Una parte se puede decir, bueno, sí, la gestión de Luis Arce no pudo solventar estos problemas económicos, y creo que ahí viene algo que nos duele a la izquierda, y ya ahorita si quieren lo podemos hablar más a profundidad, pero ¿qué es esto, no? Y que es lamentable porque yo sí ahí sí voy a hacer una crítica, después si quieres hablamos de lo que dice Álvaro García Linera. Dice, Evo es un líder histórico, ¿no? Y lo compara, no sé, o sea, dice en una entrevista, ¿no? Dice, como López Obrador. Pero creo que la gran diferencia, y creo que eso lo lee bien López Obrador, es que una cosa es que tú seas el referente que vas a ser indiscutiblemente hasta la muerte, no vas a ser el referente de esa izquierda, incluso el elemento aglutinador de izquierda. Y otra cosa es que eso sea forzado para que tú seas, por muchos más mandatos, el presidente de un país. Y creo que eso ya no se puede porque esas figuras se desgastan. Y creo que Evo Morales lamentablemente no entendió eso. Que, o sea, que más allá de lo que quieran o no los bolivianos, ya es un líder histórico, pasó, etcétera. Va a pasar a la historia como ese líder progresista que transformó el rostro de Bolivia. Pero creo que ya la gente le estaba diciendo desde antes que era el momento de retirarse con los logros que había conseguido. Y creo que un error de la izquierda ha sido no desprenderse del poder, no saber decir, en este momento me retiro ya, me voy con lo que logré, pero me voy y ahora toca a otros hacer esa labor, ¿no? Y creo que eso fue lo que complicó a Evo Morales, que no se supo retirar a tiempo, y no solamente eso, sino que dadas las condiciones económicas en contra que tenía Luis Arce, el desprestigio que tenía su gobierno, creo que fue fundamental lo que hizo Evo Morales de llamar a no votar para que, me parece, que el MAS obtuviera
digamos, este resultado tan lamentable que tuvo, porque no llega, creo que me parece 3 o 4% llega el MAS, ¿no? Allá en Bolivia. Entonces creo que eso me parece muy grave, porque después podemos ver la lectura de lo que dice Álvaro García Linera, pero me parece que no está reconociendo que Evo Morales desde hace muchos años ya debió de retirarse de la vida política y de dejar de disputar un cargo en el Ejecutivo en Bolivia. O sea, creo que aquí se pierde, pero por los errores de la izquierda, más que por una fortaleza de la oposición o de la derecha. Creo que es eso, o sea, no siempre se trata, claro que la derecha siempre va a estar ahí, los medios de comunicación, pero también lo importante de la izquierda es analizar qué errores tuvimos nosotros, porque lo de la derecha no lo puedes controlar, digamos, las acciones, las estrategias de la derecha no la puedes controlar, te puedes acomodar a ellas, pero creo que la izquierda debe de analizar qué es lo que hace mal para no repetirlo, ¿no? Y creo que Evo Morales ya no debió de estar ni otro mandato y también retirarse de la lucha por un cargo político, por más que siga teniendo seguidores, por más que siga siendo parte de un líder carismático, creo que debe de asumir que una vez que él ya hizo su trabajo y lo hizo bien, que deben de venir otras generaciones a dar esa batalla política que en su momento él pues dio, Francisco. Sí, bueno, es un tema muy importante porque finalmente es una cuestión que se repite mucho en los gobiernos progresistas y en los gobiernos de izquierda. Eh, no es algo que finalmente está siempre dentro de las izquierdas, como tal. Sí se me oye, disculpa Gabriela. Sí, sí, se escucha. Bueno, Bueno, sí, se... Ajá. entonces, bueno, eh, bueno, Sí, se escucha. voy a proyectar una imagen para ver los resultados de las elecciones en Bolivia. Este, bueno, Sí, déjame ver. porque digamos que eso es lo que, o sea, lo que Bueno, estamos vamos a, analizando es ahorita las cosas que llevaron a que el MAS perdiera, ¿no? Porque sí es una fuerza ínfima, o sea, no digamos que ni siquiera se quedó en segundo lugar, perdió por 12 puntos, es decir, sacó 3%, 4% del total de la elección, o sea, está a punto de desaparecer como fuerza política, o sea, no digamos que cayó, sino está al borde de desaparecer, ¿no? Y lo que planteaba Evo Morales de la abstención, bueno, tuvo 16, 18%, no es gran cosa, pero digamos que es muchísimo comparado con lo que obtuvo el MAS. Sí, sí, Francisco. sí, bueno, aquí podemos ver una gráfica de los resultados de la primera vuelta en Bolivia. Este, lo que apuntábamos de que los candidatos, el candidato del oficialismo que apoyó a Luis Arce, Eduardo del Castillo, tiene, en la primera vuelta sacó un 3,16%. Y el otro candidato que apunta, independiente, Andrónico Rodríguez, sacó 8,22%. Mientras los puntajes que son los que van a la segunda vuelta son precisamente Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga. Entonces, ¿qué opinas de estas cifras, Gabriela? Pues como lo mencionaba, no sé, imagínate, o sea, ni sumados casi todos los candidatos de izquierda, incluso el abstencionismo, que fue más que todos ellos, 16, 18%, quiero recordar, pues ni sumados logran el porcentaje de Rodrigo Paz Pereira. Ahora, lo que hay que analizar, me parece que es, por una parte ahora, bueno, ya sucedió eso, ¿no? Sino
las lamentables consecuencias que esto va a traer, no solamente porque ya perdió el MAS y quedó como una fuerza totalmente reducida, sino que estamos viendo que los dos candidatos punteros o que van a la segunda vuelta, lo que va a suceder es que estos candidatos estamos eligiendo entre dos opciones de derecha, o sea, estamos eligiendo entre una opción de la derecha neoliberal y otro señor que además es de la derecha neoliberal, pero que también estuvo en la dictadura boliviana, ¿no? Entonces estamos viendo que este señor que se llama Jorge Tuto, le dicen Quiroga, que tuvo 26.81%, pues resulta que es un señor que ya había trabajado con la dictadura de Hugo Banzer. Entonces a eso nos estamos enfrentando. Y luego tenemos que este señor Rodrigo Paz Pereira, resulta que el padre ya había sido también presidente en Bolivia por la década de los 90 y también este señor incluso había detenido al que en su momento fue vicepresidente de Bolivia con Evo Morales, que fue Álvaro García Linera. Entonces, aquí esto es lo que se está disputando y creo que es lo que la izquierda no tomó en consideración en el momento de no planear una unión de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando Evo Morales llama al voto nulo, pues está bien, ¿no? O sea, mucha gente sigue votando por él y dijeron, ya ven, esta no es una elección, no es una elección, o es una elección amañada, es una elección en la que no se participa una verdadera izquierda, sí, pero ¿cuál fue el resultado de eso, no? Y creo que ahí le falla la estrategia a Evo Morales, y no solamente Evo Morales, sino las consecuencias que eso tiene para el país, que ahora se esté eligiendo precisamente o únicamente entre dos perfiles de derecha, o sea, solamente es votar entre la derecha y la extrema derecha. Y lo que también me sorprende es esta base que, pues que supuestamente tenía el MAS y que se ve que al final de todo esto, pues no se sabe dónde se diluyó o dónde queda votando todo este base o este núcleo duro del MAS que lograba que en las elecciones Evo Morales ganara por más del 50%, ¿no? Entonces, en el caso de Jorge Tuto Quiroga, que ese es un personaje de miedo, ¿no? Porque ya lo decía yo, es un personaje que cuando termina la dictadura argentina, perdón, la dictadura boliviana de Hugo Banzer, una dictadura también atroz, pues él queda como presidente. Y no solamente eso, sino que este, fue vicepresidente de Bolivia y tuvo un papel activo en la dictadura boliviana, ¿no? Entonces, eso es lo peligroso, que fue un personaje activísimo de la dictadura allá en Bolivia. Entonces, ese es el que va en segundo lugar, bueno, aparentemente así queda en segundo lugar en la primera vuelta, ¿no? Para que veamos el grado, el giro que da Bolivia en estas elecciones. O sea, ese es el detalle. Y el otro candidato, sí, regresamos, Francisco, estaba yo hablando de lo que se viene de cara al futuro para Bolivia, en el sentido de que los dos candidatos se eligen entre la derecha y la extrema derecha, ¿no? O sea, no sé si quieras comentar en eso, y ese es el pequeño error o es el pequeño detalle que no vio venir Evo Morales, ¿no? Francisco. Bueno, creo que es una cuestión que finalmente siempre perjudica a las izquierdas, ¿no? O sea, vuelves a remar contra corriente después de la derrota y otra vez a buscar organizar a la gente, luchar contra las derechas, como lo que está pasando en Argentina, ¿no? Lógicamente, los mayores beneficiarios son las derechas, los más perjudicados son las izquierdas, pero parece que se prefiere, ¿no? La derrota antes que todo. Y pues las clases políticas de izquierda en un momento dado son virtuosas, como lo fue Evo Morales, hay que aceptarlo, durante los primeros 3 periodos presidenciales, que eran un ejemplo completamente en cuanto a, digamos, un gobierno reformista de alcance
social y que era el gobierno del MAS, ¿no? En Bolivia y demás. Y ahora pues podemos ver que es un gobierno, bueno, ya es un gobierno que va de salida y que pues ahora se van a tener que rearticular las fuerzas progresistas en Bolivia nuevamente, ¿no? Entonces ahorita y habrá tiempo para analizar las derechas, porque pues lamentablemente alguno de los dos va a ganar, esos que mencionábamos. Eh, y ahorita ya para ir cerrando el programa, vamos a dar a colación el artículo de García Linera, bueno, que salió en varios medios de comunicación en América Latina. Otro vamos a presentar bueno, pues el que se publicó en La Jornada. Este artículo creo que también se publicó en Página 12, eh, que se llama ¿Por qué la izquierda y el progresismo pierden elecciones? ¿Por qué este artículo, Gabriela, consideramos que es importante? No nada más por lo que dice al interior del mismo, que tiene algunas unas cuestiones interesantes, sino sobre todo por qué no lo escribe, ¿no? Un personaje que estuvo del lado de Evo Morales durante muchos años, digamos que fue el intelectual orgánico y el segundo al mando con Evo, y ahora hace este artículo que sí deja algunas cuestiones para visualizar para el caso mexicano y para entender el caso boliviano, como por ejemplo el hecho de apuntar, que tú también lo dijiste hace rato, de cómo siempre la crisis económica golpea duro a los gobiernos progresistas en un momento dado, ya que si bien en un instante es como lo que les da mucha fuerza, mucho empuje, ¿no? Basados en las materias primas, en los recursos naturales que tienen o que tenemos en nuestros países, pero que cuando llega una cuestión de bajada de los precios a nivel internacional, empieza la crisis económica y empieza el cuestionamiento, ¿no? Finalmente la política económica en cada país es lo que estructura la vida societal y también lo que hace que la gente esté a favor o en contra de un gobierno determinado. Entonces, es una cuestión que señala García Linera. Otra cuestión que señala también es pues, hacer una crítica dura a Luis Arce, que lo dice que es un economista, que no tiene mucha trascendencia, que logró quedarse ahí, pero que después ya no vio más allá, ¿no? Y luego hace una ligera crítica a Evo Morales diciendo que no tuvo digamos, en una postura secundaria o hacerse un lado, sino que también quiso volver a ser el presidente, ¿no? Ahí la cuestión con este artículo de García Linera es que sí puede ser real su planteamiento. Lo que pasa es que ya se vuelve repetitivo porque si tú le cambias las siglas, bueno, si tú le cambias, Sí, se fue un poco la señal. No sé si te podemos volver a escuchar. Pero bueno, o sea, nada más, sí, o sea, lo que señalabas, ¿no? Tienen mucha razón. O sea, a mí me parece que Álvaro García Linera acierta en varios puntos, ahorita si quieres los vamos comentando, pero me parece que en el punto central, o sea, le falla, ¿no? O sea, la cosa, a mí me parece uno de los elementos decisivos para estas elecciones, sí, efectivamente es el gobierno de Luis Arce, pero también el hecho de que Evo Morales no se haya sabido de retirar a tiempo y el hecho de que siga insistiendo en ocupar otra vez el Ejecutivo, ¿no? Allá en Bolivia. O sea, creo que ese es un elemento central y fundamental que Álvaro García Linera no toma en cuenta a la hora de hacer su análisis, ¿no? O sea, me parece que el hecho de que mejor Evo Morales haya obtenido el 16%, 19%, no recuerdo bien, en términos de esto que planteaba Morales del voto nulo, a mí me parece
que sí sigue teniendo un poco de fuerza, pero significa que no sabe retirarse y que entonces prefiere, como tú dices, ¿no? O sea, mucha parte de la izquierda, y es algo que molesta, prefiere, dijeron, regodearse en la derrota y decir, ya ven, perdimos y porque no me aceptaron y eso, y que sea una lucha de egos a lo que viene de cara a lo que le va a tocar enfrentar al pueblo boliviano, ¿no? Porque a él, al pueblo boliviano sí le va a tocar vivir, ahora sí que un gobierno de derecha o de extrema derecha, o sea, no queda de otra, ¿no? Y creo que eso es lo que no veo, o sea, en esta disputa por egos y por personalidades, me parece que lo que no se está tomando en cuenta es al pueblo boliviano, Francisco. Sí, sí, sí me oye, disculpa. Sí, sí. Bueno, pues sí, pues es lo que vemos que no hace la crítica como debe de ser bueno, o sea, a Evo. Entendemos la lógica política, ¿no? El caudillismo y la cuestión de las facciones dentro de las izquierdas, pero pues la crítica, si quiere ser constructiva, debe ir al fondo, ¿no? Porque como apuntaba finalmente, eso que dice García Linera lo pudo haber dicho Ricardo Patiño en Ecuador, ¿no? O lo puede decir en Brasil. Entonces, otros intelectuales para entender la derrota de la izquierda. Pero la cuestión es que cuando se va más allá es cuando se puede tomar un análisis de este tipo mucho más en cuenta, ¿no? Porque finalmente da lecciones eh, más estructurales para las izquierdas, porque parece que no, pero es un fenómeno que se está repitiendo mucho, ¿no? Se está repitiendo mucho en nuestros países. Eh, pero bueno, Gabriela, no sé si quieres mencionar algo para, para ir cerrando con respecto a las elecciones para Pues México. comentarte nada más que creo que hay dos lecciones que debe de aprender y dos lecciones, pero que son a la vez problemas porque no los tiene resuelto la izquierda en América Latina. Uno es cómo lograr un recambio generacional, o sea, venimos de líderes carismáticos, líderes importantísimos, lo mismo pasa si tú te das cuenta, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela es lo mismo, ¿no? O sea, la figura de Maduro, bueno, primero viene con mucha legitimidad porque digamos que es Hugo Chávez el que dice, bueno, este es mi candidato, lo presenta y tal, y al final gana con una amplia ventaja, pero creo que después con el paso de los gobiernos, más bien sí, del ejercicio de gobierno se va desgastando. Entonces, a mí me parece que son dos los retos que enfrentan las izquierdas en América Latina, ¿no? Y uno es cómo hacer un recambio generacional, o sea, cómo pasar del líder carismático que se retira a una nueva generación política. Eh, sí, bueno, Francisco. Sí, Ah, sí, sí, creo que ujú, mencionaba que hay dos lecciones para América Latina, ¿no? O sea, cómo pasar de líder carismático a hacer un recambio generacional, para que nuevos ujú. liderazgos asuman eso y se pueda ganar elecciones sin desgastar a la figura eso del líder carismático después de 3, 4 periodos continuos. Y la segunda, lo que menciona Álvaro García Linera, que en algo tiene razón, que siempre cuando hay una crisis de los gobiernos progresistas coinciden casualmente también cuando hay crisis económicas. Entonces, ¿cómo lograr que en momentos de no bonanza, en momentos de eso, de crisis económica y dificultades económicas generalizadas, cómo lograr que a pesar de eso, o sea, que entienda la gente que no es un cambio, bueno, pues ahorita voté por la derecha y si no por la izquierda, pues me voy a la derecha o a la extrema derecha, o sea, si no es estar cambiando, como dije aquí en mi rancho, como si fueran enchiladas, y ahora deme roja y ahora deme verde, no, o sea, ver que lo que hace la derecha siempre es agravar el problema, ¿no? Entonces, también insistir mucho en la organización popular, en la pedagogía, en el explicar siempre esta, pues esta división de los campos políticos y me parece que eso es algo en lo que debe aprender y poner énfasis en los gobiernos de América Latina y de izquierda en general, Francisco. No, pues creo que Sí, bueno, y así. Sí, te escuchamos. bueno, Sí, te escuchamos. sí, bueno, te digo que eh, bueno, ya para cerrar, solamente apuntar que una cuestión que señala García Linera ahí, que es interesante, es el hecho
de cómo se llega a un punto donde se detienen las reformas políticas y ya no van más allá los gobiernos progresistas, que finalmente habla de... Pues otra vez, creo que desde que te metiste con el PRI en aquel programa, creo que tu internet está fallando desde que te metiste con el Trabado, de PRI. trabado ya. El PRI en Coahuila, o sea, ya no has podido Sí, salir no, de eso. Después de mencionar Moreira, creo que ahí el internet flaqueó o algo pasó porque se han pasado muchísimas cosas. sí. Casualmente es esta hora y cuando está el programa, cuando falla el internet. Sí, si quieres dar tu conclusión ahorita que todavía tienes Ujú. señal. Sí, no, pues, pues ya si quieres comentar, Gabriela. Pues nada más leer los comentarios, ay, perdón, enviarle un saludo a Nahum, nos manda saludos y dice, yo pienso que AMLO, a diferencia de Evo, supo retirarse a tiempo y la cosa, aquí, bueno, para el caso de México es con Claudia, quien para el próximo, la vara está muy alta, bueno, ahí está, ¿no? Y es cuando va, como dijeron, ¿no? Cuando la puerca va a torcer el rabo, ¿por qué? Pues porque empieza ya a alejarse la figura de López Obrador temporalmente y a la vez también empieza una disputa dentro del partido Morena, ¿no? Entonces va a estar difícil. Vamos a ver, ¿no? Creo que una cosa importante y que no han logrado hacer los gobiernos latinoamericanos es la importancia de la organización popular. O sea, no solamente cambiar las cosas desde el Estado, sino lograr una organización desde abajo que pueda resistir, ¿no? Que pueda resistir ante estas dificultades, incluso o disputas en el poder o disputas dentro de la izquierda, pero que el poder popular, digamos, marque el camino a los gobiernos y a los partidos progresistas, Francisco. No, pues creo que nos vamos, dice, hay boicot en el norte del internet, ya ven por meterse con el PRI, pues sí, con el PRI, con Moreira, y desde que dijimos Vandalito o Animalito Moreno, creo que ahí fue por la debacle del internet allá con Francisco porque no ha habido posibilidad de que se recupere su internet. Dice, nos comenta Naume, porque ando de amarillo perredista, por eso se va el internet. Bueno, sí, ya también ya la decadencia del PRD se contagió aquí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Creo que a Francisco ya no lo vamos a poder recuperar, ¿no? Hasta que creo que diga algo bueno del PRI. Pero pues muchas gracias a todos los que nos siguieron. A ver, ahora sí, aviéntate tu comentario. A ver si ya el PRI te deja hablar. Pues muchas gracias. Creo que a Francisco ya no lo vamos a poder. Y luego nos escucha diferido. Francisco. Pues ya estoy hasta doble aquí, ¿no? Sí se ve doble, ¿no? No, no, pues vamos a esperar que no sea la sala que te hayas vestido como perredista con ese amarillo, pero no es amarillo perredista, es amarillo, este, el otro, el color que acompañaba a- al rojo, ¿no? En la Unión Soviética. Sí, sí, Entonces, exactamente, ¿no? Pasó con el PRD. bueno, Pues gracias, bueno, a todos los que nos vieron, a los que nos van a entonces ver, a pesar de las fallas técnicas, creo que ya no vamos a tocar ciertos temas del PRI ni de Coahuila para que no nos falle el internet. Muchas gracias, Francisco. Un saludo, a ti y a todos los que nos van a ver, Francisco. No, pues ni nos despedirse. vemos. Bye. Aunque te veas doble, bye. Saludos. Bye. Bye. Creo que sigue trabado, Francisco, porque sigue diciendo en vivo.